Hola, ¿cómo están? Imagínate despertar una mañana y descubrir que eres uno de los últimos seres humanos que quedan vivos en este planeta, aquí sobre la Tierra. No hay ciudades llenas de luces, no hay voces en las calles, no hay algarabía, no hay millones de personas conectadas al mismo tiempo, solo silencio. Durante miles de años hemos pensado que la humanidad era demasiado poderosa para desaparecer. Pero la historia del planeta cuenta una verdad mucho más incómoda. Todas las especies tienen un final. Hoy veremos 5 escenarios que podrían explicar el trágico final de la especie humana, desde momentos en el pasado en que estuvimos al borde de la extinción de desaparecer, hasta amenazas futuras que podrían cambiar para siempre nuestro destino. Todo será explicado en pocos minutos, sí, pero con datos e investigaciones reales y con los que muy poca gente conoce sobre la fragilidad de nuestra existencia y de nuestra especie. Porque quizá la pregunta no sea, ¿podría desaparecer la humanidad? No. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda? Reflexionemos. Escenario 1. El momento en que casi desaparecimos. La mayoría de las personas piensa que la humanidad siempre fue una especie dominante en la Tierra, pero hubo un momento en el que nuestros antepasados estuvieron peligrosamente cerca de convertirse en un recuerdo perdido. Hace algunos miles de años, la Tierra era un lugar completamente diferente. Los humanos antiguos no tenían grandes ciudades, no tenían tecnología avanzada, no tenían la capacidad de controlar la naturaleza. Dependían, sí, de algo tan simple como encontrar comida y refugio solo por un día más. Según algunos estudios genéticos publicados en revistas científicas como Science o análisis realizados por investigadores de genética de poblaciones, nuestra especie atravesó un periodo conocido como cuello de botella poblacional. Esto significa que la cantidad de individuos capaces de reproducirse pudo reducirse drásticamente. Algunos modelos teóricos han sugerido cifras extremadamente bajas, incluso alrededor de unos pocos miles de individuos, aunque la magnitud exacta del evento sigue siendo debatida por los científicos. Pero la idea fundamental permanece. Nuestra especie, la humanidad, estuvo mucho más cerca de desaparecer de lo que imaginamos. Piensa en esto. Toda nuestra historia, todas las civilizaciones, todos los libros escritos, todas las personas que han vivido, podrían depender de un pequeño grupo de seres humanos que hace miles de años luchaban por sobrevivir en un planeta hostil. ¿Te imaginas mirar el horizonte sabiendo que quizá queden pocas personas como tú en todo el mundo? ¿Qué habrías hecho? ¿Hubieras buscado a otros supervivientes? ¿Intentarías proteger a tu familia? ¿O simplemente aceptarías que el final estaba llegando? Lo más sorprendente es que este no es un escenario inventado.
Es una posibilidad que ocurrió hace algunos miles de años. Desde entonces, la humanidad no siempre ha estado destinada a conquistar el planeta. Primero, ha tenido que sobrevivir a él. Y si estuvimos tan cerca de desaparecer una vez, ¿podríamos hacerlo de nuevo? Como podemos ver, hemos atravesado por eventos catastróficos en la Tierra como el Younger Dryas, un regreso a la edad glacial que empujó a la humanidad a replegarse en zonas muy pequeñas. Pero si bien este evento estuvo a punto de poner fin a la humanidad, también sirvió para evolucionarle y desarrollar la agricultura, misma que le catapultó a la conquista del planeta. Pero antes le amenazó con la destrucción total, con un clima agresivo y la ausencia de los grandes animales de caza como el mamut, el mastodonte, los megaterios y muchas especies más que fueron arrasadas por este evento. Nada garantiza que no pueda ocurrir otra vez, pero el siguiente caso revela algo todavía más aterrador. A veces, el enemigo que puede acabar con nosotros no viene del espacio, ni aparece con una señal de advertencia. A veces, queridos amigos, es invisible. Escena 2. El enemigo que no podemos ver. Durante siglos, la humanidad temió a monstruos, invasiones y desastres gigantescos, pero uno de los mayores asesinos de la historia era algo que nadie podía ver a simple vista: los virus. En 1918 apareció una enfermedad que cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendería las pandemias. La llamada gripe de 1918, conocida popularmente como gripe española, se extendió por todo el planeta. Según registros históricos y análisis publicados por instituciones médicas como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, esta pandemia causó decenas de millones de muertes a nivel mundial. Lo más inquietante no era solo la cantidad de víctimas, era la velocidad. Un soldado podía estar sano por la mañana y gravemente enfermo pocos días después, muerto en muy poco tiempo. Hospitales llenos, familias separadas, ciudades enteras paralizadas y todo provocado por una entidad tan pequeña que millones podían existir en una sola gota microscópica. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. Si ocurrió una vez, ¿podría ocurrir algo peor? Los científicos llevan décadas estudiando este riesgo. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, una futura amenaza biológica podría surgir por la aparición de nuevos patógenos, o bien por cambios en microorganismos ya existentes. Esto no significa que una nueva pandemia vaya a acabar con la humanidad, por lo menos eso creemos. La ciencia ha desarrollado herramientas mucho más avanzadas hoy en día, pero la posibilidad existe, y el verdadero peligro no sería solamente el virus, sería nuestra propia reacción, sería nuestra falta de preparación, nuestra desinformación, el colapso de sistemas esenciales, porque una sociedad moderna depende de millones de piezas funcionando al mismo tiempo, y cuando una pieza falla, todo puede empezar a caer. Hemos atravesado desde 1918 por pandemias y enfermedades que han remitido de manera feliz para la humanidad. La memoria de la peste negra y muchas pandemias más han sido hasta ahora meros malos recuerdos. Si esta idea te parece inquietante, deja un me gusta y comparte este video, porque ahora llegamos a un escenario donde el enemigo no está dentro de nosotros, está alrededor de nosotros. Es el propio planeta. Escenario 3.
cuando la Tierra deja de ser nuestro hogar. Durante miles de años, los humanos miraron la naturaleza como algo infinito, pero la historia demuestra que incluso las grandes civilizaciones pueden desaparecer cuando su entorno cambia. La historia registra que varias sociedades antiguas sufrieron colapsos relacionados con sequías prolongadas, cambios climáticos y pérdida de recursos. Por ejemplo, investigaciones arqueológicas sobre el Imperio Acadio y otras culturas de la Edad del Bronce han encontrado evidencias de periodos de estrés climático que coincidieron con grandes crisis sociales. El clima evidentemente no fue la única causa, pero pudo convertirse en el golpe final. Ahora, imagine ese mismo problema, pero en un mundo con más de 8.000 millones de personas. Un mundo donde millones dependen de cadenas de suministro globales, donde una mala cosecha en alguna región puede afectar los precios en alguna otra. Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático advierten que los cambios climáticos intensificados pueden aumentar riesgos relacionados con alimentos, agua, ecosistemas y estabilidad social. No sería una escena de película dantesca. No habría una fecha marcada en el calendario diciendo «Hoy comienza el fin». Sería algo mucho más aterrador. Un deterioro lento. Un mundo donde cada generación recibe un planeta más difícil que el anterior. Porque la extinción humana quizá no llegue con una explosión. Quizá llegue con millones de pequeñas pérdidas acumulándose hasta que sea demasiado tarde. Civilizaciones como Teotihuacán, el Imperio Maya, el Imperio Cusco, los Sumerios y muchos más son el testigo final de que esto que decimos puede ser verdad. ¿Suena increíble? Entonces espera a escuchar el siguiente escenario, porque el próximo peligro no viene de la naturaleza, viene de algo creado por nosotros. Escenario 4. La inteligencia artificial y el último invento humano. Durante miles de años, la humanidad ha tenido una característica que la separó del resto de las especies: nuestra capacidad para crear herramientas. Primero, fue una piedra afilada lo que le dio el primer empujón en la cultura. Después, la agricultura lo envió a dos estadios monumentales: el sedentarismo y la domesticación de su entorno, con una necesidad de guardar el excedente de grano y la necesidad de gatos y perros, así como aves de corral, ganado lanar y bovino, que le han permitido construir grandes ciudades. Luego, las máquinas le han obligado a diversificar la cultura y el medio ambiente a su alrededor. ¿Y ahora? Ahora la inteligencia artificial, una tecnología creada para ayudarnos a resolver problemas, podría convertirse en la herramienta más poderosa que jamás hayamos construido. Pero también plantea una pregunta que pocos se atrevían a hacer hace algunas décadas. ¿Qué ocurre cuando una creación humana empieza a superar nuestras propias capacidades? Según investigaciones académicas sobre seguridad e inteligencia artificial y análisis de expertos en el campo, el principal riesgo no es que una máquina desarrolle odio hacia los humanos como ocurre en las películas. El peligro más estudiado es algo mucho más extraño. Un sistema extremadamente avanzado podría perseguir un objetivo de manera inesperada si sus instrucciones no coinciden perfectamente con lo que los humanos realmente queremos. Imagina darle una orden aparentemente sencilla a una inteligencia muy superior. El problema no sería que la máquina fuera malvada. El problema sería que interpretara nuestra orden de una forma completamente diferente. ¿No lo crees? Es como pedirle a alguien que haga algo
necesario para ganar una competencia. Esto sin explicarle qué cosas nunca debe hacer. La inteligencia artificial actual está muy lejos de este escenario hipotético, pero investigadores de todo el mundo estudian cómo desarrollar sistemas seguros antes de que las capacidades tecnológicas sigan aumentando, porque la historia tiene una advertencia repetida. Cada gran avance humano siempre trae consigo una gran responsabilidad. El fuego calentó nuestras casas, es cierto, pero también puede destruirlas. La energía nuclear permitió enormes avances, pero también creó armas capaces de cambiar el planeta. Y ahora tenemos una herramienta que podría transformar la manera en que pensamos, trabajamos y tomamos decisiones. La pregunta entonces no es solamente qué tan inteligente puede llegar a ser una máquina. La pregunta más importante es, ¿seremos suficientemente inteligentes nosotros mismos para manejarla? Porque no es una entidad más, no es un enemigo tradicional. Es una creación humana con un poder que todavía estamos aprendiendo a comprender. Y si este escenario ya parece sacado de una película, el siguiente es todavía más grande, porque no habla de una máquina, habla del universo entero. Escenario 5. El día en que el sol ya no nos permita existir. El ser humano suele pensar en el futuro como algo lejano. Pensamos en los próximos años, en las próximas generaciones, quizás en los próximos siglos. Pero el universo juega con escalas de tiempo completamente diferentes. Y en esa inmensidad existe una certeza. El sol no brillará para siempre ni de la misma forma. Según los modelos aceptados por la astronomía, nuestra estrella tiene aproximadamente 4.600 millones de años de edad. En aproximadamente unos 5.000 millones de años se agotará la gran parte del hidrógeno de su núcleo y comenzará una nueva etapa de evolución conocida como fase de gigante roja. El Sol aumentará enormemente su tamaño y cambiará las condiciones del sistema solar. Pero mucho antes de ese momento, el aumento gradual de su brillo hará que la Tierra sea cada vez más difícil de habitar. Un leve cambio, una fluctuación en sus emisiones, podría manifestarse en cambios catastróficos en nuestro planeta. Los océanos podrían desaparecer. Los ecosistemas colapsarían. La vida compleja enfrentaría condiciones extremas. No sería una explosión, no sería un instante, sería un proceso lento, una transformación silenciosa del planeta que durante millones de años fue nuestro hogar. Ahora, imagina algo. Si una civilización humana todavía existiera dentro de millones de años, ¿se quedaría esperando el final? ¿O buscaría una forma de escapar? Algunos científicos consideran que una especie tecnológica avanzada podría necesitar expandirse más allá de su planeta natal para sobrevivir. Esto es en escalas de tiempo cósmicas. La Tierra podría ser nuestro primer hogar, pero quizá no sea nuestra última morada. Y aquí aparece una idea fascinante. Tal vez la historia de la humanidad no termina con nuestra desaparición. Tal vez termine cuando dejemos de ser únicamente habitantes de este planeta. Y nos convirtamos entonces en habitantes del universo. Pero antes de llegar a esta posibilidad, debemos enfrentar unas preguntas mucho más cercanas, porque existe un escenario final, uno que cambiaría nuestros errores, nuestra tecnología y nuestra propia naturaleza. Hemos visto
cómo casi desaparecimos en el pasado. También vimos cómo una amenaza invisible podría poner a prueba nuestra supervivencia. Hemos visto también cómo un planeta cambiante puede desafiar nuestra existencia y cómo nuestras propias creaciones podrían cambiar nuestro destino. Pero queda una última pregunta. Si algún día la humanidad desaparece, ¿qué quedará de nosotros? ¿Seremos recordados? ¿Encontrará otra especie en nuestras ciudades abandonadas? ¿O simplemente nos convertiremos en una huella perdida entre millones de años de historia del planeta? El último rastro humano, ¿qué quedaría después de nuestra desaparición? ¿Seríamos el trágico final de la especie humana que desapareció sin dejar rastro? Imagina algo imposible de procesar. Mañana todos los seres humanos desaparecen, sin aviso, sin explicación, sin una última palabra, sin un adiós. Durante los primeros días, las ciudades seguirían funcionando parcialmente. Las luces continuarían encendidas en algunos lugares. Los vehículos quedarían abandonados en las carreteras, en las calles. Los teléfonos sonarían sin que nadie respondiera. Pero lentamente, la naturaleza comenzaría a recuperar lo que una vez le perteneció. Según estudios sobre ecología urbana y el abandono de infraestructuras humanas, cuando una ciudad deja de recibir mantenimiento, el agua, las plantas y los animales comienzan a ocupar los espacios creados por nuestra especie. Las tuberías fallarían, los edificios empezarían a deteriorarse, los puentes perderían resistencia, los bosques avanzarían sobre las calles. Lo que hoy parece permanente, mañana podría convertirse en una ruina cubierta de vegetación. Pero aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Qué prueba quedaría de que estuvimos aquí? La respuesta es sorprendente. Aunque creemos que desapareceríamos sin dejar rastro, la humanidad ya ha dejado una marca enorme en la Tierra. Plásticos enterrados en sedimentos, cambios químicos en la atmósfera, restos de construcciones, materiales que no existen naturalmente. Incluso una futura civilización podría estudiar una capa geológica de nuestro planeta y descubrir que hubo una especie tecnológica antes que ellos. Un momento de la historia donde una criatura inteligente transformó completamente su mundo. ¿Nos verían como una especie brillante o como una advertencia? Seríamos el misterio de una humanidad perdida. Existe algo que hace especialmente interesante pensar en nuestro final. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, hemos dicho. Durante todo ese tiempo, millones de especies aparecieron y desaparecieron. La mayoría no dejó una historia escrita, no dejó fotografías, no dejó recuerdos. Simplemente estuvo aquí y después simplemente dejó de estar. Según los registros fósiles estudiados por paleontólogos, la gran mayoría de especies que han existido en la Tierra terminaron extinguiéndose. La extinción no es una excepción, es una parte natural de la historia del planeta, pero nosotros tenemos algo diferente. Somos conscientes de nuestra propia existencia. Sabemos que podemos desaparecer. Podemos estudiar el pasado. Podemos imaginar el futuro. Y esa capacidad cambia completamente la situación. Un animal puede desaparecer sin preguntarse por qué, pero los humanos podemos mirar a las estrellas y preguntarnos, ¿seremos los últimos?
¿Habrá alguien después de nosotros? ¿Importó nuestra existencia? Quizá esta sea la parte más profunda de este misterio. No solamente tenemos miedo a desaparecer, tenemos miedo a que nadie recuerde que estuvimos aquí. Y esta es la última lección de una humanidad que podría irse. Después de analizar estos escenarios, aparece una conclusión común. La humanidad no es invencible. Nunca lo fue. Sobrevivimos porque aprendimos, porque cooperamos, porque encontramos soluciones cuando parecía que no existían. El mismo cerebro que puede crear conflictos también puede crear medicina. El mismo conocimiento que puede generar peligros también puede protegernos. El futuro humano dependerá de una decisión constante: usar nuestro poder con sabiduría, porque quizá la mayor amenaza para nuestra especie no sea una fuerza externa, quizá sea olvidar lo frágiles que somos. Cada generación recibe un mundo que no creó completamente, y cada generación decide qué mundo dejará atrás. La pregunta no es solamente ¿cómo terminará la humanidad? No, la pregunta es más importante, y es ¿qué haremos mientras todavía estamos aquí? La historia de nuestra especie es una historia de supervivencia. Nacimos en un planeta peligroso, sobrevivimos a cambios climáticos extremos, superamos enfermedades, creamos herramientas capaces de cambiar nuestro destino. Pero el mayor misterio sigue abierto. Quizás algún día desaparezcamos. Quizás viajemos más allá de esta tierra. Quizás encontremos una forma de sobrevivir durante milenios, millones de años quizá en esta tierra. Nadie conoce la respuesta, y tal vez eso sea lo más fascinante, porque el miedo del final viene acompañado de algo mucho más poderoso: la curiosidad, el deseo de descubrir, la necesidad de entender. Si disfrutaste este viaje por el futuro de la humanidad, suscríbete para más historias de misterio, de ciencia y de los secretos más sorprendentes de nuestro universo. Déjame en los comentarios una pregunta. Si mañana desapareciéramos, ¿qué crees que sería lo último que quedaría de nosotros? Porque yo voy a recordarte siempre que lo imposible puede ser la verdad, y que la fantasía supera a la realidad. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta siempre.